Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar acerca de una de las técnicas de recolección de información más importantes que manejamos o con las que trabajamos, que es la observación. Ok, la observación es la acción que permite de observar es un elemento básico de la vida y también de la investigación. Aproximarnos a cualquier realidad que vayamos a estudiar o a investigar es observar. Siempre estamos observando, ya sea directa o indirectamente. Ahora vamos a hablar de la observación directa. Evidentemente, cuando hacemos una encuesta o una entrevista, estamos haciendo una observación indirecta. Es decir, estamos observando un fenómeno a través de lo que el individuo dice del fenómeno. Sin embargo, en este caso nos vamos a referir específicamente a la observación directa, a ese momento en el cual nosotros única y exclusivamente nos dedicamos a observar el fenómeno, sin cuestionamiento o sin otros elementos más allá de la observación. Entonces, lo primero es que hay que diferenciar la observación común de la observación científica, que no son lo mismo ni se parecen. Vamos a ver, en el caso de la observación común tiene unos elementos específicos que la definen. Primero, no es intencionada, es decir, yo observo porque estoy en la vida y observo, pero no pienso voy a observar. Segundo, no es sistemática, no sigue un procedimiento. Evidentemente, como no es intencionada y no es sistemática, no reduce los errores posibles que podría tener. No pretende ningún tipo de conceptualización, no está buscando aprender y definir un fenómeno teóricamente. Y además maximiza la subjetividad. Es decir, es total y completamente subjetiva. Yo observo lo que me da la gana, cuando me da la gana, y opino lo que me da la gana porque estoy en mi vida normal y común. La observación científica se diferencia del acto común y natural de observar, en que primero es intencionada. Yo digo, voy a observar este fenómeno. Segundo, es sistemática, tanto en la planificación como en el registro. Es decir, yo digo, voy a observar este fenómeno, pienso cómo voy a observar este fenómeno, planifico qué días lo voy a observar, de qué forma, de qué manera, en qué momento, en qué circunstancias, y además planifico previamente cómo voy a registrar esa observación, cómo la voy a escribir. No está precedida de ningún tipo de conceptualización, pero sí pretende llegar a una conceptualización posterior. Y se llevan a cabo controles metodológicos para garantizar la validez y la confiabilidad. Entonces, básicamente, eso es lo que me diferencia la observación científica de la observación común. Y en eso consisten ambas cosas. Y de eso se trata. La observación científica consta de una serie de pasos que debemos seguir para realizarla. Esos pasos vendrían a ser los que tenemos aquí. En primer lugar, definir el objeto o caso de estudio, la situación que será observada, por ejemplo. En segundo lugar, es decir, yo voy a observar, en el caso del marketing, la compra, bueno, en el caso de hecho de una de las investigaciones que ustedes van a leer para esta clase, la compra en los abastos en la ciudad de Barranquilla. O yo voy a observar la compra de helados en todas las heladerías 4D de Caracas. O yo voy a observar el tráfico en Internet, en la tienda online de Shein, durante los fines de semana y durante la semana, todos los días, para diferenciar una de otra. Perdón, la primera es definir el caso, el objeto y la situación. El tráfico en Internet en la tienda Shein. Eso es lo que voy a observar. Ok, una vez que yo determino el objeto y la situación, entonces yo establezco los objetivos de la observación, es decir, cuál es la intencionalidad de esa observación. Por ejemplo, en la tienda Shein yo voy a observar si hay diferencias entre la conducta del consumidor durante la semana y el fin de semana. Es decir, durante el fin de semana entra más o menos gente a la tienda online, compra más o menos gente en la tienda online, están más o menos tiempo en la tienda online cuando entran entre semana que el fin de semana y voy a diferenciar. Esta es una observación, además, la de la tienda online, que es una observación que yo, cuantitativa, que yo hago a través de las cookies, es decir, de forma sistemática, pero utilizando la tecnología. O yo podría decir que yo voy a observar todos los McDonald's que están en la, que ya lo había dicho y definí el objeto de estudio, voy a observar todos los McDonald's que están a los alrededores de la avenida Francisco de Miranda, a lo largo de toda la Francisco de Miranda, porque hay varios McDonald's en la avenida Francisco de Miranda, a menos de una cuadra de distancia de la Francisco de Miranda o en plena Francisco de Miranda, y voy a utilizar la técnica del Mystery Shopper. Y entonces los Mystery Shopper, ¿cuáles son los objetivos? Van a ir allí para determinar el tiempo de atención que tiene cada persona, es decir, cuánto tiempo se demora en atenderte, porque al ser un restaurante de comida rápida eso es importante, y la calidad de la atención.
Entonces yo hice un cuestionario estructurado que el mystery shopper cuando entra a hacer la compra va a ir llenando según la forma en la que lo atiendan y según la forma en la que se cumplan o no los procedimientos que se ha establecido que son necesarios en McDonald's. Estipular el método de registro de los datos observados. Bueno, exacto, el mystery shopper tiene un cuestionario que es una encuesta que va llenando, mientras que en las cookies se van registrando automáticamente y yo me descargo las observaciones del tráfico de la página a partir de las cookies. Son estadísticas que me da la misma página, que me indican cuáles son los usuarios únicos, cuánto tiempo estuvo el usuario en la página web, por qué páginas navegó el usuario, si el usuario llegó a terminar la compra o no, etcétera. Registrar los datos observados. Bueno, evidentemente, los observé, estipulé el método de registro, luego hice la observación y luego los registré, es decir, los dejé guardados. En el caso de la página web, activo las estadísticas que no siempre están activas o no están activas automáticamente en la página web mientras uno no las activa, o genero un registro en Google Analytics, en donde digo cuáles son los eventos que quiero registrar específicos para observar si se llegó a la compra, si se navegó entre páginas, si se hizo clic en los anuncios, etcétera, ¿no? Registro los datos observados si es hago la observación sistemática durante cuántos días, cuántas horas se va a registrar en la página web, que es sistemática y es a lo largo de todo el tiempo, pero en cambio si es porque voy a ir a los McDonald's, es diferente porque en ese caso tengo que establecer un método de muestreo, un criterio de muestreo, tengo que llegar al McDonald's, tengo que hacer la observación sistemática en cada uno de ellos de los mystery shoppers y luego tengo que, después de registrar esos datos observados, que ellos lo escriben en una encuesta, los analizo y los interpreto. Analizo e interpreto la encuesta estadísticamente, analizo e interpreto estadísticamente también los datos de la observación en la página web de Shein, que son los dos ejemplos que les he puesto hasta ahora, o si fuese una observación cualitativa, analizo, que es cuando estoy en las heladerías 4D observando las compras, analizo sistemáticamente qué es lo que la gente compró y qué es lo que la gente dijo después de la compra, si fue cualitativo, ¿no? Analizo e interpreto los datos y genero conclusiones. Digo, bueno, resulta que en la tienda de Shein la gente en los fines de semana permanece más tiempo que durante la semana. Al permanecer más tiempo tienen más probabilidades de comprar y navegan a través de más productos, por ejemplo. O no. Establezco que genero conclusiones. El tiempo de compra promedio en los McDonald's que están en la avenida Francisco de Miranda es tal. La tienda con mejor tiempo de compra es esta, la que tiene un tiempo de compra más bajo es esta, en los McDonald's, ¿no? Entonces, genero conclusiones. Esos son los pasos de la observación científica. Esta observación puede ser controlada cuando la hago en un laboratorio, porque de hecho generamos laboratorios para hacer observación científica en marketing. Muchas veces se toma un supermercado, como un supermercado modelo, una tienda, por ejemplo, una tienda de farmacéuticos podría perfectamente ser un laboratorio, porque yo tengo controladas todas las situaciones de la tienda en sí mismo, que va en cada anaquel, cómo está organizada, cómo hago al entrar, cuál es el recorrido por la tienda, y yo podría cambiarla para medir la respuesta de los consumidores y utilizar esa tienda como un laboratorio. En muchísimos casos, muchos establecimientos de este tipo, de consumo masivo, como Farmatodo, como Beco, pueden tener alguna de sus tiendas como laboratorio y utilizarla para dirigir experimentos. Y en ese caso controlan todos los factores efectivamente. O puede ser una observación natural, que se da en el contexto. Y el investigador registra cómo suceden los fenómenos investigados naturalmente. Por ejemplo, el mystery shopper que va a todos los McDonald's de la avenida Miranda no sabe si ese día el gerente estuvo enfermo y no vino, no está controlando si ese día la tienda está más limpia que otra, no está controlando absolutamente nada. Sencillamente llega allí y registra lo que naturalmente está ocurriendo o está sucediendo. Esta observación también puede ser de índole cuantitativa, se ubica en el paradigma positivista, registra la validez, es decir, es una validez de constructo o de concepto a través de un proceso estadístico de los datos y de las variables. Está dada por el método de observación y algunas de las más comunes en investigación de mercado son el mystery shopper, del que les acabo de diciendo, el seguimiento de consumos online, que es el rastreo por cookies, es lo que les acabo de explicar también acerca de la tienda Shein, los ratings televisivos, por ejemplo, que los vemos a través de un dispositivo que se llama People Meter y que ya les he contado cómo se observa alguna vez en clase. El People Meter es un aparatico que una familia, porque es un estudio de panel, hay un panel de consumidores para que participen dentro del panel familias de todos los estratos socioeconómicos, de todos los estilos, con y sin hijos, con pocos hijos, con muchos hijos, familias extendidas en donde viven en la casa también los abuelos, etc. Se seleccionan las familias correspondientes que se consideran como representativas, se hace un método de muestreo,
para que sea una muestra lo suficientemente grande. Y una vez que se hace todo esto, entonces se comienza a registrar en el aparatico. Cada miembro de la familia tiene un número donde dice cuál es su edad, cuáles todos sus datos psico y demográficos. Cuando esa persona llega, pone en el control remoto que acaba de llegar. Si llega un invitado, se pone a través del control remoto, llegó fulanito de tal a ver la televisión con nosotros, tiene tal edad, hace tal cosa, y entonces se registra qué es lo que esa gente está viendo en televisión, cuando hacen zapping, cuando no hacen zapping, cuando cambian el canal, minuto a minuto. Y esto es uno de los dispositivos cuantitativos utilizados en investigación de mercado más utilizados. Los contadores de tráfico también existen, se ponen unos elementos que cuentan el tráfico. Claro, no podemos ver cuánta gente va en cada carro, etcétera, pero sí podemos saber en una zona, por ejemplo, cuántos carros pasan, y eso hace que esa zona sea o no atractiva para montar un negocio. Por ejemplo, antes de que se abriera el McDonald's que está en la calle La Guairita, después del Centro Comercial Vizcaya, que yo vivía en Vizcaya en esa época y aún no lo habían inaugurado, se puso un contador de tráfico y se vio cuántos carros pasaban por allí. Porque McDonald's siempre es dueño de los terrenos en los que se abren los McDonald's y tú eres dueño de la franquicia. Y cuando la franquicia te cuesta $500,000, generalmente te lo cuesta para que a ellos les alcance con eso para comprar el terreno. Por eso es un mínimo de $500,000. Y ellos seleccionan muy bien sus terrenos y son terrenos muy caros. Este es un terreno muy valioso por la cantidad de carros que pasan por allí. Se puso el people meter, el contador de tráfico, se verificó que efectivamente pasaban suficientes carros, se puso el McDonald's y fue un exitazo. Ese McDonald's al poco tiempo de haber abierto estaba lleno permanentemente las 24 horas. Evidentemente, el tratamiento de la información cuantitativa es estadístico y se busca extrapolar los resultados al total de la población investigada. Por lo tanto, los métodos de muestreo deben ser probabilísticos. Por otra parte, está la investigación o la observación cualitativa. La observación cualitativa se ubica en los paradigmas críticos o constructivistas. El observado puede participar o no del hecho de ser observado, es decir, yo puedo observar y observarme a mí misma en investigación cualitativa. Yo puedo llevar un diario de observación y lo que observo son mis propias conductas. Una gran parte de la investigación cualitativa que se ha hecho ha sido investigación científica. Jean Piaget desarrolló todas sus teorías relacionadas con la educación, que son teorías serias y que se han utilizado en educación a partir de observar a sus sobrinos, sistemáticamente llevando un registro. El tratamiento de los datos es cualitativo y se usan técnicas de análisis cualitativas. No se habla de validez y confiabilidad, y si se habla en el sentido en el que se habla en la investigación cualitativa, que ya sabemos que es distinto. No se pretende extrapolar los resultados, se sabe que el valor que tienen esos resultados es porque esos individuos representan un tipo de resultados y son válidos para otros individuos que sean de ese mismo tipo, pero no podemos extrapolarlos al total de la población porque no sabemos cómo se repartirían esos datos en el total de la población. Se busca, eso sí, una descripción exhaustiva, pormenorizada y muy detallada de los hechos investigados, y generalmente está basada en la palabra. Algunos de los elementos más importantes de la investigación cualitativa en observación son la etnografía, la entrevista en profundidad y los grupos focales. La etnografía es la entrevista en profundidad y los grupos focales son técnicas de investigación cualitativa, no son parte de la observación. Perdón, me confundí. En el caso de la observación, uno de los más importantes, o la forma más importante de la observación, es la observación etnográfica, en donde el observador convive o participa con el objeto de estudio. Es una técnica de observación que viene de la antropología. Los antropólogos se iban a las tribus, por ejemplo, en el Amazonas, o se iban a culturas antiguas y convivían con la gente para observar su conducta. Observaban la conducta de los demás, observaban la propia conducta, y cuando ellos participaban de la actividad, es decir, convivían de la gente, también observaban cómo su participación influía en el entorno y lo cambiaba o no. Este registro llevaban un diario del investigador en donde iban registrando todo. Este registro de la observación, que es la observación participante, les voy a hablar primero de las ventajas y desventajas de la observación participante. Las ventajas de la observación participante. Primero, me protege frente a las amenazas de la validez de carácter reactivo, es decir, los efectos de la presencia visible del observador sobre el comportamiento de los sujetos y la situación. Si yo estoy observando y no participo, porque esa observación, ya les dije, etnográfica, puede ser participante o no, sino que estoy parada afuera, nada más mirando a la gente, una trabajadora social que viene a la casa, por ejemplo, esa es una observación cualitativa, no participante. La gente, al ver que está la trabajadora social allí, puede actuar diferente. Mientras que si la trabajadora social
se camufla de empleada doméstica y va a observar la realidad del hogar como empleada doméstica, y ella participa de esa realidad, la gente se habitúa a que ella está ahí, ya ella es parte del entorno y no se comporta de una forma distinta porque está frente a ella. La obtención de la información es de primera mano, con posibilidades de muestreo y seguimiento de situaciones o casos. Es imposible la investigación documental, porque no puedo documentar completamente lo que estoy, aquello en lo que estoy participando. No lo puedo grabar, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, la variabilidad del instrumento humano a lo largo del tiempo de observación. Yo mismo puedo variar cuando estoy observando entre una y otra observación de esas en las que participé. Entonces, como yo mismo voy cambiando, no sé si voy a juzgar esa observación de la misma forma el primer día o el segundo día. Los problemas muestrales de fechas y lugares por incidencia de la población observada. No siempre puedo decir cuándo voy a observar. Los límites en el contenido de lo observable. Los comportamientos no públicos quedarían fuera de la observación. Por ejemplo, yo no puedo observar cuando la gente va al baño o cuando yo misma voy al baño. O bueno, quizás sí podría, no lo sé. Pero hay elementos éticos que hacen que cuando los demás van al baño, por ejemplo, no pueda observarlos. La falta de equivalencia en la atribución de significado a los comportamientos observables de una sociedad a otra sociedad, de una cultura a otra cultura. Lo que significa una cosa en Venezuela no necesariamente significa lo mismo en España o en Estados Unidos. Por ejemplo, la forma en la que nosotros nos tocamos y nos abrazamos sí podría ser similar en España, pero no en Estados Unidos o en Alemania, nunca. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un participante ordinario, es decir, alguien que participa de una situación, y entre un observador participante, alguien que participa de una situación para observarla? El participante ordinario tiene un propósito único: realizar las actividades correspondientes a la situación social en la que participa naturalmente. Por ejemplo, si yo estoy investigando bodas y asisto a muchas bodas como camarera para observarlas, perdón, si yo soy camarera, yo soy camarera y asisto a una boda como camarera para servir y para atender a los presentes. Si yo soy un observador participante, yo tengo, y estoy observando como camarera, yo tengo que ser camarera y que servir, pero también estoy observando a los participantes. Me voy a dar cuenta quiénes, por ejemplo, tratan bien o mal a los camareros, por ejemplo. Porque además me estoy sintiendo aludida cuando alguien me trate mal a mí misma, pero al mismo tiempo, yo no nada más voy a estar sirviendo tragos, sino que voy a estar viendo cómo se comporta la gente en las bodas, cuáles son las atracciones que son que generan mayor aceptación y participación, por ejemplo, de los asistentes a la boda, si el mariachi o el trencito de las 3 de la mañana o la hora loca. En el caso del participante ordinario, yo tengo una desatención selectiva. Es decir, como yo tengo la guardia baja, doy las cosas por supuesto y hay cosas a las que no le presto atención. Por ejemplo, si yo soy la camarera que estoy sirviendo tragos, no le voy a prestar atención a la hora loca o al trencito, porque no me interesa en ese momento, me interesa es atender a las personas. Mientras que el observador participante tiene una atención incrementada, está en mayor alerta, estoy pendiente de lo que pasa en el trencito, de cuántas personas se incorporan, de cuántas personas dejan de participar. La observación tiene un ángulo cerrado, está limitada al propósito inmediato de la realización de las actividades corrientes. Soy camarera y lo que estoy observando es quién me llama para pedirme otro trago. Mientras que en el caso de la observación participante, mi observación tiene un ámbito abierto, ampliado por el propósito añadido de estudiar los aspectos culturales tácitos a una situación social. Quiénes lloran más en la boda, quiénes se acercan más a los novios, qué hacen los novios, cómo distintas ramas de la familia intervienen. Se nota que hay una rama de la familia más cercana a la pareja que otra. La experiencia, en el caso del observador ordinario, la vive desde adentro de la situación como la condición de que es un miembro y parte de la escena, mientras que en el caso del observador participante vive la experiencia desde adentro y también desde afuera de la escena. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo camarera, de hecho, en la boda, y entonces lo vivo desde adentro, la experiencia de ser camarera, pero al mismo tiempo lo estoy viendo desde afuera porque estoy observando cuáles son las naturalezas de ese ritual de la conducta, de la cultura occidental al que estoy asistiendo. En el caso de la observación natural, hay una introspección natural, es decir, en la vida cotidiana yo podría, en algunos casos, tratar de entender mi experiencia personal y comprender la vida ajena, quiénes son las personas que me van a dar mayor propina. Por ejemplo, si soy camarera, entonces yo tengo una introspección natural que me lleva a observar y a darme cuenta de eso. Mientras que en el caso de la investigación, porque me es útil para mi trabajo de camarera y para identificar a quién voy a atender mejor porque me va a dejar una mejor propina. Pero en el caso de la observación participante hay una introspección aplicada. Es decir, yo exploto la introspección natural como un instrumento de investigación social. ¿Será que las personas que están más cercanas a la boda son las que dejan mayor propina? ¿O será que los que dejan mayor propina son los que tienen, es decir,
aquellos, el padre de la novia, la madre, el padre del novio, son siempre los que te van a dejar una mayor propina, atiende bien a esta gente, o será más bien la gente lejana que te dice, atiende bien a mi mesa y te doy una propina, o será la gente que tiene mayor poder adquisitivo, o los que son más hechones y entonces quieren mostrar que ellos pueden, y entonces por eso dan grandes propinas, o los que tienen mayor sensibilidad social y quieren ayudar a los que están trabajando en ese momento, ¿verdad? Yo ahí esa introspección natural la exploto analizándola desde afuera con elementos teóricos y con elementos de teorías previas y posteriores, ¿no? Y observaciones posteriores. ¿Será que en otras bodas en las que he ido ha sido así, pero aquí va a ser diferente? ¿Será que va a ser igual que en otras bodas a las que he ido, etcétera? En el caso de la observación natural, yo no registro los eventos, yo fui al sitio, fui camarera y punto, pero en el caso de la observación participante, yo sí registro los eventos sistemáticamente y al terminar cada boda hago un diario en el cual escribo todo lo que pasó en esa boda, quiénes fueron los asistentes y cuáles fueron mis pensamientos al respecto. Ese diario en la investigación etnográfica, que es el diario del investigador y que además se utiliza en la autoobservación, tiene distintos tipos de notas. Es decir, se lleva de una forma específica, no es como nos da la gana. En primer lugar, hay unas notas de campo que son las notas observacionales y se identifican como NO. Cuando la persona va a llenar su diario pone NO. Son exposiciones sobre los sucesos presenciados, principalmente a través de la observación visual y auditiva. No tienen interpretación, deben ser fiables. Es decir, evidentemente, cuando tú escribes sin darte cuenta podrías interpretar algo, pero la intención es que no interpretes. Por tanto, la intención es que sean todos los fiables que pueda hacer el investigador. Cada nota observacional representa un suceso considerado lo suficientemente importante como para incluirlo en el stock de la experiencia registrada. Es decir, cuando yo me siento a escribir mi observación en esa boda, si yo escribo que había 12 mesas, es porque para mí el hecho de que había 12 mesas es lo suficientemente importante. Si yo explico que en esas 12 mesas la familia de la novia se sentaba al lado de la izquierda o de la derecha, o digo que las familias de la novia y la del novio de la derecha, o digo que las familias del novio y de la novia se sentaban mezclados, significa que para mí la forma en la que se sentaban las familias del novio y la novia eran lo suficientemente importantes como para ser registrados. Todo lo que yo escriba en ese diario, se supone que lo estoy escribiendo porque tiene la relevancia suficiente como para ser registrado, porque evidentemente yo no lo puedo registrar absolutamente todo cuando vivo una situación. Como porción de evidencia para alguna proposición no formulada aún o como un atributo contextual. Una nota observacional nos dice quién, qué, cuándo, dónde y cómo de una actividad humana, es decir, nos responde las preguntas básicas de investigación, pero también las de un reportaje o las de una observación periodística. Las notas teóricas representan intentos autoconscientes, controlados de derivar significado a partir de las notas de observación. Por ejemplo, es evidente que esta familia está construyendo una familia ampliada y que han convivido mucho tiempo con la familia de la novia, puesto que la familia de la novia actúa como miembro de la familia del novio o actúa como miembro de la otra familia, como ocurre en estos y en estos casos. O es evidente que las personas que dan propina, para seguir con el caso de la camarera, las personas que dan mayor cantidad de propina son personas extrovertidas que quieren mostrar su éxito social. Y en la escala de la pirámide de Maslow se encuentran en el estadio 2, en la búsqueda del reconocimiento social. Por ejemplo, entonces yo trato de traer la teoría que he investigado previamente a mi observación. Y yo autoconscientemente estoy tratando de generar teoría y de registrar y de mezclar la teoría con lo que estoy observando. El observador, en tanto que registrador, piensa en la experiencia tenida y hace de cualquier declaración privada de significado que trata de dar fruto conceptual, interpreta, infiere, hipotetiza, conjetura, desarrolla nuevos conceptos, enlaza nuevos conceptos con los antiguos o relaciona cualquier observación a cualquier otra en este esfuerzo del momento privado de crear una ciencia social. Y por último están las notas metodológicas. Las notas metodológicas son un comunicado que refleja un acto operativo completado o planificado. Una instrucción a ti mismo, un recordatorio, una crítica de las tácticas propias. Por ejemplo, nota metodológica. En esta observación olvidé prestar atención a las mujeres mayores. Vamos a prestar atención cómo actúan las mujeres mayores en la próxima boda. Podrían considerarse notas observacionales sobre el investigador o sobre el proceso metodológico en sí mismo. Yo misma veo, esta boda ha sido fuera de lo común porque fue en la playa, a diferencia, y no está hecha no está organizada por una agencia de festejo. O sea, son notas que me marcan, cosas que me van a llevar a
ver el objeto de análisis de una operación de una forma distinta. Ok, para aquí tienen, en el caso de esta clase, tienen que hacer 2 lecturas. La primera es la de investigación de abastos en Barranquilla, es una lectura interesantísima que mezcla varias técnicas cualitativas. Una de ellas es la observación etnográfica de cómo se comportan los que van a los abastos en Barranquilla, y otras técnicas cualitativas que utiliza son las entrevistas en profundidad. Y luego la otra es la lectura de Netnography. La Netnography, cuando comenzaron a existir las redes, antes de que existieran las redes sociales, había lo que se llamaban esos grupos de discusión o esos foros, y la gente entraba en foros y actuaba. Y entonces, hoy en día, esta técnica de investigación sigue siendo válida e utilizada en redes sociales. Hubo un investigador que dijo que uno podía participar de esas redes para observar cómo actuaba la gente al participar de esas redes o de esos foros de investigación, y que eso era lo mismo que hacer etnografía, pero online. Y bueno, generó toda primero la definición de etnografía y luego el uso de toda una metodología que se utiliza para hacer análisis de la conducta online. También me gustaría que lean este trabajo, y bueno, de alguno de los dos vamos a hacer o bien un foro, luego lo decido, o en la clase lo conversamos y según lo que ustedes voten, hacemos un foro o hacemos alguna evaluación tipo quiz. Entonces, bueno, cuando vengan a clase me dirán. Espero verlos hoy, dentro de un rato, en la clase, a las 9, a la hora de la clase. Entonces, bueno, encantada de que hayan estado en esta clase. Espero que todas la vean. Y hasta luego, muchachos, de nuevo. Vamos a finalizar la grabación. Me despido. Chao, 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 chao.